Chers amis, on va commencer la deuxième partie de l'activité. Cette partie est en espagnol. Mais de toute façon, je vais présenter pour les amis ici, comme c'est moi-même qui fais la traduction, je ne peux pas faire ça en simultané, de manière simultanée. Je vais faire ça en français. Et je vais vous présenter d'abord Facundo Juliano. Il est chercheur à l'Institut de recherche des sciences de l'éducation de l'Université de Buenos Aires et directeur du projet L'altérité et le discours techno-éducatif, une déconstruction de la rationalité technique dans l'éducation en perspective éthique et politique. Il est licencié de sciences de l'éducation de la faculté de philosophie et lettres de l'Université de Buenos Aires et boursier doctorat du Conseil national de recherche scientifique et technique CONICET Argentine. Il est aussi professeur attaché à la chaire de philosophie de l'éducation de la carrière des sciences de l'éducation de la faculté de philosophie et lettres de la UBA, Université de Buenos Aires. Il a dicté des séminaires à différents niveaux éducatifs et a publié dans des revues internationaux spécialisées sur les sujets autour des problématiques de l'éducation et de la philosophie. Notamment, il est auteur de le livre Rebeliones éticas, palabras comunes, conversaciones filosóficas, políticas y educativas. Rébellion éthique, parole aux mots communs, conversation philosophique, politique et éducative. Et ça, c'est un livre qui vient de sortir dans cette année, non, 2017. Il est récent. On va voir comme un cadeau une copie de la bibliothèque. Merci, Facundo. Et c'est un livre où il y a des entretiens avec Judith Butler, Raoul Fornés Betancourt, parmi nous aussi, Walter Mignolo, Jacques Rancière, Vyacheslav Zizek, ou Zizek, comme différentes façons de le prononcer. Et je te doy la palabra ahora para que sí. comiences. Bueno, muchas gracias. Le titre, tu veux que je dise le titre, okay, c'est toi? sí. D'accord. Pardon. Le titre de la présentation, c'est la rebelión ética del exilio, el desarraigo de las palabras comunes, del desarraigo de las palabras comunes al arraigo de la conversación. En français, notas de lo inevaluable entre filosofía, educación y literatura. En français, c'est la rébellion éthique de l'exil, du désarmement, désarroi, des mots communs à l'enracinement de la conversation, note sur le inestimable entre philosophie, éducation et littérature. Bueno, gracias. Gracias a los presentes. Bueno, comenzar haciendo una referencia a este libro que nos vincula con Raúl de manera muy particular, muy bonita. Y en este sentido quiero hacer una especial mención a que mi voz no podría hacerse escuchar aquí ni temblar sin la amable invitación de Matías Silva, que habita y nos convida a habitar juntos esta bonita casa de estudios, así como también el conmovedor gesto de Raúl, compañero de mesa, que además de enseñarme tanto en el arte de la conversación intercultural, me invitó a hacerme este rato por seguir una conversación que hace algún tiempo comenzamos. Voy a hablar un poco más despacio, ¿sí? Sí, bueno. Curiosamente, esta mesa lleva el título de este libro de aparición reciente, que aloja una intensa conversación entre nosotros, pero que ya no es tan nuestra como de sus lectores. Curiosamente también, este libro conversación, o libro conversador, en su primer fragmento de la sección intitulada Preludio sobre la tierra prometida y pocas veces hallada, nos dice algo a propósito de la palabra principal que hoy nos convoca.
les comparto el fragmento y la cita. La tierra de la conversación, rodeada por un río ancho y borrascoso, verdadero espacio-tiempo de la invención, donde algunas nieblas y algunos hielos que se deshacen prontamente producen la traza de nuevas tierras que convocan al viajero ansioso de descubrimientos, llevándolo a aventuras que nunca es capaz de abandonar, pero que tampoco puede concluir jamás. Como una invitación a dejar la tierra de la verdad y mutar, o mudarse de la agostada casa del Padre, rumbo a lo desconocido. Bien podía ser esta la única ley, dice Morey, porque inventar nuevas posibilidades de vida nos recuerda que somos muchos, aquellos para los que no puede existir otro empeño que el de hacer más habitable el exilio, que nuestra supervivencia depende de que sepamos poner en común eso que somos aún capaces de conversar. Y así, desmontar y reconstruir, mejorar o desvirtuar, habitar los desvíos, que en definitiva son garantes de que el juego sea vida y el mayor premio sea el de seguir jugando. El fragmento invita a varias preguntas, pero podríamos detenernos en esta. ¿Cuántas veces al día sentimos, pensamos, leemos, conversamos, escribimos, intentamos reescribir el mundo desde cierta clase de exilio? A veces no hace falta ser cierta clase de víctima para ello, aunque el sistema muchas veces nos empuje a ser supervivientes y estar sobreviviendo. Quizá de allí surge una vital poética del exilio. No olvidamos que cierta clase de filosofía había exiliado a la poesía y toda voz que intente hacer uso de ella. Este gesto condenatorio parecería marcar el inicio de lo que sería una condición de posibilidad. Como si no pudiera haber poética vital sin atravesar cierta clase de exilio. Un exilio al interior de la lengua. Un exilio como la búsqueda de un lugar tranquilo o ambiguo, habitado por un encuentro de lenguajes que aún no se han escrito. Este lugar bien podría ser una tierra de la conversación, un espacio-tiempo que se encuentra con otros en pos de hacer más habitable el exilio. Exilio, un significante que remite a una experiencia común, algo constitutivo de cada ser humano, pues nadie nace en su propia casa. Así también, nacemos en medio de una lengua que nunca será nuestra del todo, en medio de lenguajes que se nos escapan o tendremos que desobedecer para sobrevivir. Nuestra opacidad, nuestra imposible autotransparencia, hace que el exilio real remita a un exilio más constitutivo. Habitar un exilio es habitar cierta miseria del mundo, es sentir el peso del hambre o estar prófugos de cierto modo de vida epocal que se impone como único y nos acecha. El exilio a veces comienza en la cercanía y allí termina. Otras veces comienza lejos y allí acaba. Los rostros devienen miradas prohibidas de olvido. Los silencios de la lengua devienen heridas que se comprenderán más tarde. Quizá cuando el amor tome forma de un plato cargado de comida o de una siesta llena de sueños. Un exiliado, como Imre Kertész, tenía la sensación de ser testigo de una gran mentira generalizada. Pero esa mentira era verdad y sentía como culpa propia percibirla como mentira. No podía saber que esa experiencia era de carácter lingüístico y que se trataba de una protesta inconsciente contra la sociedad fascista que le rodeaba e inducía a aceptar como normal un peligroso destino de autonegación. Dicha incitación o sugestión pedagógica, vía premios y castigos, pudo formularla décadas más tarde en su novela Fiasco, donde cuenta cómo a veces, con palabras amables y otras veces con advertencias severas,
le hicieron madurar poco a poco con el fin de exterminarlo. Nunca protestó, pues procuraba cumplir con sus obligaciones. Con lánguida disponibilidad se fue hundiendo en la neurosis de su buena educación. Así se describe como un miembro modestamente aplicado, de comportamiento no siempre intachable, de la tácita conspiración urdida contra su vida. Lo cierto es que en las dictaduras de la totalidad, los lenguajes totalitarios se introyectan mediante pequeñas pero contundentes dosis de violencia y terror que comienzan a expulsarnos de nosotros mismos. Así comenzamos a identificarnos gradualmente con los papeles que nos son asignados o nos obligan a desempeñar con tal de sobrevivir, aunque en el camino quede atrás la propia singularidad. ¿Cuántas veces nos sentimos expulsados de nuestras sociedades que funcionan bajo el primado de la indiferencia? Desde la infancia, cualquiera de ellas, estamos en busca de un lenguaje perdido, ese en el que se puede pronunciar y articular el exilio como palabra común que nos constituye siempre en casos especiales. Quizá porque la divergencia que somos, una vez que nos damos cuenta de que habitamos lo extraño del mundo común que nos toca y nos trastoca, invita a la insurgencia de cierta infancia o a la rebelión ética de un lenguaje íntimo que algunos quisieran expulsar. El lenguaje íntimo de las palabras comunes que nos hacen y deshacen, el lugar de un temblor más que de una razón, el tiempo de un encanto azaroso en la singularidad de la lengua, la tonalidad de una voz que permite el error como parte constitutiva de lo que somos y estamos siendo. Cuando hay palabras comunes, podemos irnos de ese nosotros amenazante donde los yoes se ocultan de cuerpo y pensamiento. Inmigrar, emigrar, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, de un estado a otro, de un sentimiento a un pensamiento o viceversa, de un cuerpo a otro, de una voz a otra, de una lengua a otra, de una escritura a otra. Es quizá también una forma de exilio. Exilio del único verdadero hogar, que nunca existió, para decirlo con certeza. ¿Acaso el yo dominante de la lengua, del pueblo y la civilización que registra y describe el mundo no es el exilio de la infancia y por tanto el primer exilio al que nos vemos expuestos? Y si la infancia es el tiempo de una experiencia de los comienzos, ya no cronológicos, sino cairológicos o propios del Aion, en esta época utilitaria, ¿no es la adultización de la niñez su síntoma más preocupante? ¿Y el desprecio del estar en la infancia su exilio más claro? A veces lo inexpresable encuentra arraigo o lugar de enunciación en una tierra de conversación, un lugar que gravita encuentros que merecen ese nombre. Un espacio-tiempo capaz de difuminar los límites de aquello que puede expresarse. Quizá por esto, los cientificistas de siempre no consideran el tiempo de la conversación como un lugar apto para desplegar la potencia del pensamiento, como un sitio donde cierta verdad, algún saber y un singular conocimiento pueden anudarse en un movimiento de alteridad. Investigar, como conversar, podría ser ya elegir un exilio. Nos exiliamos y conversamos porque buscamos otro horizonte o alguna diferencia que haga o dé algún sentido al mundo invivible que nos toca. En algunos casos se trata de un exilio del mundo normal, del mundo del así son las cosas, de la postergación infinita de la igualdad. Por tanto, investigar en este sentido podría tratarse de un ejercicio de formación y de transformación ética. Primero de sí, luego quizá y con alguna suerte de otros. No se trata del dominio del azar ni de la adquisición de una competencia. Investigar es un gesto de infancia y, como tal, nos desnuda ante lo que fuimos y lo que estamos siendo junto a otros. Se trata de una inquietud,
un movimiento que nos cambia de lugar hasta los conceptos, que nos causa y encausa el deseo de seguir pensando cada vez de otra manera a como ya lo hemos hecho. Como si se tratara de un viaje sin destino prefijado, de un desplazamiento radical que nos expone y nos enfrenta tanto a nuestro tiempo como a ciertas formas de pensar, decir y hacer. Así, establecemos una relación singular con el propio tiempo. Lo habitamos y nos distanciamos, lo padecemos y lo combatimos. Tal vez se trate de una cuestión, una pregunta fundamental que toca hondas raíces de nuestra existencia y que aún no somos capaces de formular de modo claro y distinto. Tal vez se trate de una cuestión o una pregunta fundamental que toca hondas raíces de nuestra existencia y que aún no somos capaces de formular de modo claro y distinto. De aquí la necesidad de ir, volver y revolver, repetir y diferir lo pensado. Un ejercicio filosófico que afirma nuestra vida comprometida en el sentir, en el pensar, en el leer, en el escribir y reescribir el mundo. No sin vacilaciones y temblores, distracciones y desorientaciones, irrupciones e interrupciones, encuentros y pérdidas, vacancias y vagancias. Una investigación o una búsqueda filosófica de la educación involucra, por ende, una dimensión estética de la existencia, una dimensión desobediente de la época y unas cuantas dudas, impotencias o fragilidades que no se pueden sortear ni aún contando con una metodología clara de antemano. Quizá todo este complejo y sinuoso camino ha de ser lo que podría mencionarse como una metodografía que, al investigar, está siempre por escribirse. Cualquier nombre se humedece en la experiencia de algún exilio. La conversación y la poesía comparten ese horizonte que componen las palabras de una fuga, donde las repeticiones y las variaciones, la fuerza de dos lenguajes que se tocan y hacen uno, la objetivación de una angustia acorta distancias entre sentimientos e imágenes del pensamiento. Los supuestos de lo posible tiemblan ante el advenir de lo imposible en una conversación, porque si lo imposible no existe, aún debemos buscarlo en lo real de un gesto que conmueva las coordenadas de lo que hasta ahora ha sido, de lo que se nos impone que tendría que ser y de lo que nunca podría ser o estar. Dar lugar a que una palabra devenga semilla que cae en una tierra incierta. De eso podría tratarse educar como filosofar. Un mensaje contenido en una botella arrojada al mar con la esperanza de que algún día las olas lo empujen a una costa conversable. Porque del mensaje se hace un libro conversación que navega contra las corrientes de la época, que reduce el monólogo en el afán de dar lugar a las voces que nos habitan, que se dirige a un sitio insospechado pero abierto a cualquiera que desee rebelarse, que desee rebelión, que desee una ética más inquieta que inconmovible, que desee una realidad otra y un mundo otro al que nos fue dado. Por lo tanto, no es una transcripción de un mundo conocido de antemano, es tal vez el intento de una radicalidad riesgosa, simple, mundana, común, aunque olvidada. Sentir y pensar juntos, la educación que nos toca y nos trastoca, la filosofía de la que no podría despegarse como sabiduría del amor, más que como amor a la sabiduría. Conversamos con todo el riesgo que eso supone, temblores, silencios, planteos más o menos incómodos. No se trata apenas de estar entre vistas, sino de una apuesta a evitar las miradas con una demora de lo que no ha sido visto así antes. Conversamos por orientarnos mejor dentro de nuestra propia vida y dentro de nuestro mundo siempre en común. Es una forma de sobrevivir al exilio que nos obliga a una época marcada por la técnica, las evaluaciones y devaluaciones de nuestra alteridad, la mercantilización de toda relación social, la plastificación de los cuerpos, el desprecio de lo que no genera utilidad, la oda a la ganancia y la competitividad. El imperativo cronológico de la productividad no deja tiempo para la conversación. Los monólogos de siempre se repiten en nombre de la falta de tiempo. Entonces, la conversación se trata de una forma de hacer más habitable el exilio, finalmente. A veces conversamos, mas no siempre.
Como un acontecimiento, sus afectos y efectos no se pueden anticipar. Cuando conversamos, lo hacemos con nuestros contemporáneos, aunque en ciertos casos no estén tan vivos. Entrar en conversación es lanzarse un torrente que no puede dominar ni controlar. No se trata de empatía, sino de transformación, de un encontrar en el otro dimensiones inéditas que no habíamos sido capaces de percibir. Se trata de un ejercicio filosófico de inspiración, de exhalación y por ende de respiración ética. Es el terreno donde el sentido se cuela en medio de las palabras y los silencios que nos decimos, así como el lugar donde reencontramos o descubrimos el tiempo de la amistad. Entonces, conversar, como educar, quizá como amar, involucra una inquietud que nos moviliza a aprender, a mirar, a escuchar, a sentir, a pensar, a desear e imaginar. Como un experimento sin verdad, no hay esencia por descubrir. Hay juegos de seducción, donde lo que exponemos en común es el propio cuerpo y pensamiento, donde las fronteras entre lo público y lo íntimo se tornan a cada palabra más difusas, donde el juicio queda suspendido por dar lugar a un nuevo modo de existencia, a una nueva conversación. Aunque tanta gente crea lo contrario y se monten odas al ciframiento competente del otro, el mundo, educativo y filosófico, seguirá siendo una frágil percepción por experienciar y quizá aprender, antes que un duro concepto por memorizar y reproducir. Para ir concluyendo de alguna manera, o inconcluyendo, quisiera dejar abierta esta herida, esta exposición, parafraseando una canción. Se llama Trae la pregunta, cuya versión original, escrita por el argentino Pablo Trangone, me animo a distorsionar un poco ahí en el nombre de Arraigo, la banda que lo interpreta, y de lo que aquí nos convoca y provoca, trayendo la pregunta. Dice: vamos caminando, ramas abrazos dejen la rebelión, más sopla el viento, más se arraiga el corazón. Amor que da sombra en los barrios. Vienen otros con lo que pudieron hacer, con lo que hicieron de ellos. Traen la pregunta que nadie quiere contestar y conversan bajo el árbol de horizontes y fronteras. No poseen muchas cosas, ni hay cosas que los posean. Se acercan de los rincones para que las cosas sucedan. Gracias. Merci Facundo pour cette stimulante et intéressante exposé. Ça nous amène aussi à très propice, très pertinente aussi pour la façon dont les groupes de philosophie interculturelle a toujours voulu travailler. C'est une sorte de conversation. Et on va répondre après le dialogue, les questions. Et on va présenter maintenant à notre prochain invité. Bon, tout le monde déjà les connaît, déjà venu avant, c'est Raoul Fornet-Betancourt, un philosophe d'origine cubaine, docteur en philosophie pour l'Université de Acre, Salamanca et Bremen. Aujourd'hui, professeur de philosophie à l'Université de Acre et directeur de l'Institut ici. Oui. C'est un institut de recherche sur les phénomènes d'exclusion sociale. Et il est fondateur et directeur de la revue Concordia, revue internationale de philosophie, et coordinateur du programme de dialogue philosophique Nord-Sud, du programme aussi de dialogue avec Cuba. Il est aussi promoteur et fondateur de la série de congrès et de colloques internationaux de philosophie interculturelle.
et a traduit beaucoup des articles et des publications, notamment un livre qui s'intitule La philosophie interculturelle, qui a été traduit aussi en français, sous le titre de Philosophie interculturelle, penser le monde autrement. Et ça existe aussi des copies en bibliothèque, on peut consulter. Et maintenant, pour ne pas prendre beaucoup de temps pour la présentation, je vous laisse entendre Raúl. Raúl, merci pour être parmi nous. Bien, voy a hablar en español entonces. Sí, sí, sí. Voy a hablar un poco. Bueno. Pero gracias, Matías, por la invitación, por la posibilidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias a las compañeras y compañeros que hablaron, que nos introdujeron magníficamente en el tema de mañana. Así que muchas gracias a ustedes. Y gracias ahora a ti por tu texto. Y también disculpas a Matías y a Tuyán, porque creo que no los podré oír. Yo desgraciadamente tengo que tomar el tren y tendré que irme antes de que, cuando ustedes estén hablando, de que me disculpas. Bien. Yo, antes de empezar, voy a decir algunas notas. Quiero decir algo que es mi convencimiento filosófico, y es que yo creo que el filósofo tiene que hablar cuando siente algo. Si no siente nada, que se quede callado. ¿Por qué digo esto? Porque para filosofar hay que dejar ocuparse por las cosas que preocupan y duelen al mundo. En ese sentido, lo más molesto al filósofo es poner su propio yo en primer plano. Un yo en primer plano no siente nada, yo siento solo su primer plano. Para sentir hay que dejarse ocupar. Por eso es un ejercicio previo que hace la filosofía, vaciarse de sí mismo para que el mundo, con sus preocupaciones, pero también con sus esperanzas, nos ocupe. Brota en el pensamiento. Por eso, toda filosofía es terriblemente frágil. No solamente la filosofía del exiliado. Toda filosofía es sumamente frágil, porque lleva la fragilidad del dolor del mundo y la fragilidad de las posibilidades de que ese dolor sea curado por la esperanza. Esa es la facilidad. Entonces, por eso el filósofo, en ese sentido, es él mismo, ya, un lugar débil, de exilio, de desamparo. Hablaba esta mañana de desamparo. En eso se puede aprender mucho también de María Zambrano, que hay el texto, como se habló tanto de ella esta mañana, ya no voy a hablar del texto de María Zambrano. Yo quisiera empezar mi reflexión, los apuntes que les traigo, con una cita de un filósofo que es del siglo V, siglo VI, vivió a finales del V y del principio del VI, y es Boécio. Severino Boécio, que es la historia de Boécio. Estaba en la cárcel, condenado por una especie de exilio. Y él dice: ¿con qué me consuelo yo? ¿Qué me consuela a mí en esta situación? Y escribió el famoso libro
de la consolación de la filosofía. De la consolación de la filosofía. Y es muy importante eso porque el filósofo tiene, justamente por esa debilidad del mundo, que es él, asumir la responsabilidad de pensar de manera que su pensamiento consuele también, que su pensamiento consuele, no solamente la dimensión cognitiva de la claridad y distinción cartesiana, sino el consuelo. Y en ese sentido, yo pienso que lo último que puede necesitar, no solamente un exilado, sino cualquier persona, es una filosofía depresiva. Una filosofía que deprime. Es lo último que podemos necesitar. Y no solamente en el exilio. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Boécio tiene en ese libro cosas muy profundas, entre ellas esto. Dice Boécio: verum omnis subito mutasi, rerum non sine quodam, quasi flucto contingi animorum. No hay cambio en el mundo sin que se produzca un decrecimiento del espíritu. Hay cambios en el mundo significan también un decrecimiento en el espíritu. Un desfallecimiento del alma, una falta de alma. Y en ese sentido se pregunta el filósofo, se pregunta Boécio, y creo que se pregunta el filósofo, ¿qué puede hacer la filosofía para evitar ese decrecimiento del alma? Ese decrecimiento, ese desfallecimiento del espíritu. Y creo que esa es la pregunta fundamental para mí. Pero digo que tengo una cierta experiencia de exilio también. No comparto tanto la experiencia de María Zambrano, aunque es bellísima, porque es tan bella, me duele que no sea la mía. Porque yo creo que realmente la experiencia del exilio puede ser una experiencia que acrecienta el alma, que nos ayuda a presentar el alma, no solamente a decrecer el alma. Y en este sentido, yo, para aportar un poco la meditación de ahora sobre el exilio, más que el librito, las ideas de Zambrano, a mí me impactó y me sigue impactando mucho una obra que es Albert Camus. Albert Camus escribió en 1947, me parece, un libro para mí importante que se llama El exilio y el reino. L'exil et le royaume. L'exil y el royaume. El reino. El exilio y el reino. El exilio y el reino. Creo que es importante tener esta visión de Camus, que en su propia Francia se siente en el exilio y recurre a esa metáfora, digamos, en un sentido estricto, metáfora sacramental del reino, como diría cristiana, pero él la seculariza, para decir en realidad el exilio es el mundo tal como es. El exilio es el mundo tal como es. Porque como filósofo yo entro al mundo por la vía del paraíso, por la promesa de la esperanza de un mundo justo, de un mundo de igualdad, de fraternidad. Ese es el reino. Yo, en realidad, estoy exilado del reino, en cualquier mundo,
mientras este mundo sigue estas reglas. Pues, yo creo que es importante y pues creo que ayuda a, uniéndolo a la idea de Boécio, de preguntarse qué es en ese exilio lo que nos apoya para hacer que el espíritu, que el ánimo no decrezca, sino que aumente. Animarse. ¿Qué significa animarse en el exilio? ¿Qué significa animarse en el exilio? ¿Te animas por la nostalgia? ¿Te animas por los recuerdos, las memorias nostálgicas, los olores? Yo mismo me recordaba, por ejemplo, los olores de la cocina, cuando mi madre me cocinaba en la casa. ¿Te animan los olores de la cocina cubana? ¿O te anima también una promesa que no tiene sitio, pero que está prometiendo un lugar más allá de todos los sitios y todas las fronteras? El reino. Y el reino, y esa es la importancia para mí de Camus, el reino es el lugar donde no caben fronteras. En ese sentido, el reino es el lugar, es el reino de la justicia, es el lugar donde no caben fronteras. ¿Por qué? Porque el reino, en ese sentido sacramental en que lo usa Camus, el reino es una indicación a la infinitud del ánimo humano. A la infinitud del ánimo humano. Entonces, animarse es emocionarse con la promesa de que toda frontera puede ser pasada. Animarse con esa emoción de ir más allá de toda frontera y ir caminando por el reino que es camino. En el sentido del camino hacia un infinito. ¿Y por qué es la experiencia de la infinitud tan grande? Para que en la experiencia misma del exilio haya un momento de protección. Porque solamente presintiendo lo infinito se presiente que puede haber algo, una dimensión, un horizonte que no tiene lateralidades. Y donde hay lateralidades hay unilateralidades. Y donde hay unilateralidades hay fronteras. Entonces, tú necesitas entusiasmarte, emocionarte con un infinito para que puedan imaginarse que puede haber un reino sin fronteras. Yo creo que en ese sentido el exilio puede ser una experiencia positiva, entendida en este sentido dialéctico, de confrontación entre una memoria que te sitúa en algún origen, pero como te decía esta mañana, ese origen es un indicador de futuro. No es simplemente un arraigo, pero también hay que discutir qué es arraigo. ¿Qué es arraigo? ¿Arraigo es sujetarte a algo? ¿O arraigo es viajar hacia lo intenso de tus raíces? Porque lo intenso, el arraigo necesita intensidad. Y lo que necesita intensidad no se puede sujetar. La intensidad corre, lo intenso corre. Entonces, desde el momento en que tú detienes algo, deja de ser intenso. Y eso es, creo que que es la dialéctica que se puede aprender de Albert Camus con estas dos potentes metáforas del exilio y el reino. Gracias.
Merci beaucoup, Raúl. Pour cette réflexion, cette note, qui nous permet aussi de faire les liens aussi avec quelques questions qui ont été déjà posées et qu'on a parlé ce matin. Je crois que c'est intéressant ce que nous montrer maintenant. C'est une expérience, c'est aussi la possibilité de penser l'exil. Au-delà, on dirait, de toute distinction, de toute précision sémantique et analytique, c'est aussi aller du côté vraiment de l'expérience et de ce côté, on dirait, de la dimension émotionnelle qui a, quand tu parles d'intensité, quand tu parlais de la conversation, c'est aussi converser, c'est toujours une construction, mais ce n'est pas une construction qu'on fait seulement, qu'on fait avec les mots, par les mots et à travers les mots. Et ça, c'est une conversation, il y a toujours corporelle aussi, c'est un acte, je vais dire, performatif, mais on ne peut pas penser cette expérience de l'exil sans les éléments que vous venez de nous montrer. Pour ne pas prendre encore mon envoi de la parole et que ça ne reste pas beaucoup de temps pour être avec, que Raúl puisse rester avec nous, je vous laisse la possibilité de poser des questions, des commentaires, vraiment. Ay, verdad que esta parte es en español. Podemos hablar en español, las preguntas pueden ser en español y vamos traduciendo acá. Perdón. Después yo digo lo que dije, no es tan importante. Sí, Matías. No, una pequeña cosa, parto y ya seguimos la conversación, pero no, que lo que dijiste, Facundo, de esto de la conversación de hacer habitable el exilio, yo creo que es un poco la respuesta de la presentación de Mariela en la mañana, de cómo habitar eso del lugar de la frontera, pues la conversación, o sea, me parece una muy buena respuesta a la pregunta que le hicieron a Mariela, ¿no? Era eso solo, me parece que sí. Realmente la conversación sí puede ser una forma de habitar o de consolarse en ese tipo de experiencias, claro que sí. Prefiero que hablen primero los jóvenes. Ay, sí, qué lindo. Estuvo genial. Qué caballero. Bueno, me emocionan mucho ambas intervenciones, ¿no? Por su alto contenido poético y sensible. Y les veo una relación muy directa, porque en realidad la conversación, o sea, conversar, es versar con el otro. Es una dilucidación común. Y en esa posibilidad de dilucidación común, si pudiésemos incluso concebir la política o lo político más bien como una dilucidación común, allí radica la promesa, ¿no? O sea, la promesa es la posibilidad, lo que tú decías, ¿no? O sea, dejarse afectar por el otro. Porque si hay una presencia ininterrumpida del cinismo, siempre nos vamos pobres como llegamos, porque no podemos ganar, no nos dejamos afectar, ocupar por el otro. Tiene que haber una negación del cinismo, una negación, ¿no?, de esa presencia ininterrumpida para la verdadera escucha. Y tal vez esa sería la promesa, ¿no? Ahora, en relación al exilio, claro, probablemente el exilio sea simplemente una suerte de correspondencia con el origen, pero no una correspondencia con el origen, que es una correspondencia en los dos sentidos, o sea, como intercambio epistolar, como correspondencia, o sea, como posibilidad de responderse recíprocamente. No es una correspondencia con el origen en tanto pasado legendario, vestigio, mistificado, sino correspondencia con el origen en el sentido de volver a pensar ese origen, de volver a pensar a lo mejor ese origen inexistente. Nadie nació en ningún lugar,
o como a mí me gusta mucho la manera en que lo formula George Steiner, ¿no? Todos somos invitados de la vida. Y por cierto, invitados vandálicos, dice, ¿no? Por cierto, invitados bastante vandálicos y predadores. Entonces, pues la promesa podría radicar allí, ¿no? O sea, la posibilidad de esta epifanía del otro, ¿no? Del rostro del otro, de dejarme afectar y de aprender a escuchar. No sabemos. Podemos intentarlo, a lo mejor desde un voluntarismo, pero va más allá del voluntarismo, ¿no? Es realmente interrumpirse para que el otro llegue a nosotros, ¿no? Heurísticamente, no es heurística, sino el origen, el concepto, la metáfora, como quieras llamar, la indicación de origen tiene, como digo, una función heurística en el sentido de que al menos te ayuda a preguntarte si no olvidas algo cuando caminas. Por lo menos tener eso. ¿Qué olvido? Y eso es muy saludable. Esa pregunta, al menos en ese sentido, que te ayuda a preguntarte continuamente. No hemos olvidado. Es muy interesante, por ejemplo, que cuando en el contexto de la cultura europea empieza el pleito de las lenguas nacionales, el pleito de que la gente no se entiende. Cuando se rompe la unidad del latín y empiezan las lenguas vulgares. Dante escribió una obra pionera, en el sentido que llama de elocuencia vulgaris. Y Dante interpreta la diversidad lingüística como un exilio del lenguaje original. Estamos condenados a hablar varias lenguas en las que no nos entendemos en Babel, porque hemos olvidado algo original de comunicación. Entonces, al menos en ese sentido, humorísticamente te puede ayudar eso, ¿no? Pero yo de acuerdo, si no es un pasado, sino por lo menos algo te puede ayudar hoy. No habremos olvidado algo, porque también lo siempre. Olvidado o también más bien abolido por la vía del lenguaje de interpretación, ¿no? Que ese lenguaje y esa interpretación han abolido algún sentido olvidado. Para nada más, bueno, perdón, es que primero demos la palabra. Sí, o ¿tú quieres cerrar la idea o no? ¿O después? Sí, está bien. Je reviens sur ma question, sur la dimension ontologique et phénoménologique de l'exil que vous soulignez suffisamment tant que finalement l'exil c'est notre vraie condition, que ce soit en humanité, que ce soit dans le monde, si j'ai bien compris, que nous sommes toujours et déjà exilés par rapport à notre propre conscience et par rapport à notre condition d'être au monde. On n'est jamais suffisamment chez soi et que pleinement être chez soi, c'est dans l'utopie que mon ami a beaucoup souligné, oui, dans cette utopie, qui devient un messianisme en vous entendant parler. Donc finalement, le grand soir, si on est communiste, si on est chrétien, la cité de Dieu de Saint-Augustin, parce que vous êtes plus du côté d'Augustin que de Pélage, où c'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui fait son destin, et qu'à un moment donné, il arrive où il arrive, dans les limites de ce qu'il est. Saint-Augustin justifie nos limites comme déjà une blessure acquise que nous portons en nous, dont nous ne sommes pas totalement responsables, mais il y a d'autres mécanismes de la grâce qui nous aident à arriver au paradis, et Jésus nous aide déjà dans ce travail-là. Mais ici, ça pose déjà un problème de liberté, de responsabilité aussi. Si l'exil est notre destin, notre condition, profondément marquée par l'exil, il faut faire maintenant la différence entre la dimension de l'exil, comme le dirait Husserl, la conscience qui est toujours
conscience de quelque chose qui est toujours une sortie de soi vers soi, ou en soi, en dehors de soi, dans les deux dimensions, et qui serait exil, ou lié à ce que vous appelez la finitude. Nous sommes toujours et déjà limités. Même la philosophie, c'est une pauvre blessée, elle doit être humble, et que ça signifie, nous sommes déjà exilés par cette blessure, nous ne sommes pas capables de nous en sortir, on doit faire avec, ou nous sommes responsables. Et donc nous devons travailler pour tous les domaines d'émancipation, pour tous les domaines de progrès, pour tous les domaines d'amélioration des conditions de solidarité, des conditions d'accueil, des conditions de vivre ensemble, pour atténuer la souffrance que peut apporter l'exil. Ou l'exil, c'est un mal en soi. Il y a des méchants qui exilent d'autres, qui ne réalisent pas le projet de celui qui nous a créés exilés, mais qui sont méchants parce que responsables des actes qu'ils posent politiquement et socialement, et qui mettent d'autres dans des conditions d'insécurité telles qu'ils sont exposés, peuvent plus être chez eux, et ils vont vers l'inconnu chez les autres, ou entre les deux, là où ils doivent habiter en attendant. Et que finalement, c'est un problème social qu'il faut résoudre. Là, je suis un peu, je voulais un peu voir clair. Oui, je parle de point de vue, si vous voulez, on peut dire une vision ontologique. Une vision ontologique sur la condition humaine comme condition finite. La condition humaine, c'est la finitude. Mais ça, c'est une côté de l'histoire. L'autre côté de la constitution finite de la condition humaine, c'est qu'au moins, selon la mathématique d'Occident, cette finitude humaine, c'est infinitésimal. Il y a un calcul infini, un calcul infini. La condition humaine finite même peut ouvrir à une dimension où il y a place pour la surprise de la promesse. Et moi, je crois, c'est mon opinion personnelle, je crois que c'est plus adéquat à cette condition infinitésimale de la finitude humaine, parler pas de l'homme exilé, de l'exil comme une constitution, une chose constitutive de l'humain, sinon parler avec les termes. Bon, c'est que les termes, c'est pas un problème. Les termes de les pèlerins. El peregrino, el homo viator. Exactement. Il y a cette figure de l'homme pèlerin, je crois que c'est plus fort, parce que pour exprimer ça, que nous pouvons espérer. Et la question, c'est de savoir si ça que nous savons, c'est plus que ça que nous espérons. Ça, c'est le problème. Et moi, je voudrais que le mot exil, tel que je le comprends, tel que je le sens, et tel que je l'ai vécu quelquefois, soit réservé à une réalité profonde, que ça ne se confonde pas avec le mot exode, par exemple. Je voudrais que le mot exil, le mot pèlerin peut parler de pair avec le mot exode. Des gens qui, pour une raison ou une autre, se mettent en route, sortent. La conscience peut, pour une raison ou une autre, sortir de soi. On ne vit que de ça. Mais ce n'est pas un exil, c'est notre mode d'être. Mais l'exil peut ici acquérir une connotation propre par rapport aux enjeux que vous soulevez tous.
et qui peut éclairer une situation qui devient urgente dans notre monde aujourd'hui particulièrement, avec tous les flux migratoires que nous avons, avec tous les problèmes que connaît l'Europe aujourd'hui, avec toutes les guerres, toutes les insurrections qu'il y a à gauche, à droite, et qui remettent une masse humaine, une marée humaine en route, et qu'on peut comprendre aussi autour d'un concept comme l'exil. Mais si on dit aux gens que c'est vraiment notre condition, ceux qui mettent en exil nous aident à réaliser notre condition ontologique et nous aident à aller vers les promesses du vrai monde où on doit arriver. Et donc on peut mettre les gens en exil dans ce sens-là. Je dis, si on peut dans la connotation nuancer un peu pour donner à l'exil un aspect vraiment pour comprendre une réalité, et les autres on peut créer même des concepts pour le dire sans créer. Ouais, comme disait Rosana tout à l'heure le matin, un peu comme une condition politico-juridique, voilà. C'est vraiment différent à celle de les migrants, à celle de cette côté-là. Ça permettrait aussi de travailler peut-être mieux les enjeux de politique contemporaine. Para decirlo en español. Perdón, en español. Même en espagnol, mais il va me traduire. J'aime bien vous entendre, dommage que je ne sais pas parler espagnol. La diferencia, pardon, porque je ne sais pas si je me peux exprimer, la diferencia entre el peregrino y el exiliado es que en el exiliado está la posibilidad de que el firmamento pierda firmeza. El firmamento pierde firmeza. Y el peregrino, aunque camine, no pierde la firmeza. Y ahí está una condición básica, antropológica. Je crois qu'elle a demandé la... J'ai compris. L'exilé forcé de partir, parfois il perd, mais le pèlerin marche de lui-même, et même s'il y a des souffrances, il sait où il va. Rosine, moi je pense que la difficulté aussi c'est... Bon, le thème exil, il y a beaucoup d'affects dedans. C'est vrai qu'on parlait parfois de politique, et c'est par rapport à la question de la langue. Peut-être pour qu'on se comprenne bien. Donc ce que je veux dire, c'est que on a parlé depuis le matin de l'exil physique. De l'exil physique. Mais dans l'expérience de l'exilé de la langue, comme j'ai cru comprendre, je n'ai peut-être pas bien entendu ce qu'il m'a dit, je me suis un peu rappelé. Si quieres, yo te lo hago para que ustedes puedan escuchar la respuesta. ¿Sí? ¿No? Bien. Voilà. Je voulais un peu prendre une situation, celle de quelqu'un qui se trouve en train d'aller à l'école, c'est un peu d'imaginer la situation, d'aller à l'école dans une autre langue qui n'est pas la sienne. À l'intérieur de cette école-là, les structures qu'il apprend, la langue qu'il utilise, il est un exilé d'une certaine façon. Parce que cette langue, elle peut lui expliquer comment on fait les additions, je pense que ça c'est simple, mais il y a des choses qu'elle ne peut pas dire de lui, c'est des limites, ça, on n'y peut rien. Pour moi, qu'est-ce que j'allais dire? Je prends une expérience personnelle. Pour une raison que je ne vous dirai pas, je me suis retrouvée à l'intérieur d'une cathédrale. J'ai lu, enfin, on expliquait ce qu'il y avait sur les clés de voûte. Je connais l'expression française, la clé de voûte. Je ne sais pas si on pourra lui traduire ça. C'est un peu compliqué. Voilà. Justement, voilà un exemple dans une langue qui est compliquée. Oui, justement. Parce que la clé de voûte, si vous venez d'un environnement où l'architecture ne connaît pas les voûtes, ne connaît pas les cathédrales, je connais l'idiome en français, on appelle ça quoi? En sens propre, en sens figuré. J'ai souvent utilisé l'expression clé de voûte, clé de voûte, clé de voûte, très bien. Mais le jour où je suis tombée sur ce qu'était une clé de voûte, c'est comme si on ouvrait les yeux. Je vous prends simplement un exemple. Qu'on peut être dans une langue, apprendre à l'école, dans une langue qui n'est pas la sienne, et se retrouver exilé, d'une certaine façon. Oui, mais je prends cet exemple pourquoi? Pour rester dans la perspective de ce que le pauvre disait que ça me fait dire que bon, je n'en suis pas morte.
je crois. J'ai peut-être raté, perdu du temps à m'adapter à la langue dans laquelle j'étais. Mais je pense que la leçon que je peux en tirer par rapport à ce qu'on a dit ici depuis le matin, c'est que l'exil, au-delà du déracinement, de la difficulté, de la douleur, même dans certaines circonstances, ça peut aussi être une infinie occasion d'apprendre, un peu comme on dit. Donc au lieu d'aller, oui, une opportunité, parce que c'est vrai que c'est un peu brutal et difficile d'accepter que c'est la condition humaine, ça c'est compliqué. Mais dis plutôt que l'exil est une situation dans laquelle, humainement parlant, on est obligé de s'adapter, c'est peut-être un peu compliqué, mais d'apprendre, à la mesure où c'est la preuve que c'est difficile de survivre dans ce nouvel environnement, mais on peut trouver les moyens, en tant qu'exilé, comme vous disiez tantôt, pas de pèlerin, de faire face aux nouveautés qu'on va rencontrer, même si ce ne sera pas de façon heureuse. Donc moi, c'est comme ça que je le vis. Que peut-être qu'il faut qu'on sorte de la lecture de l'exil en tant que déplacement de personnes pour comprendre qu'il y a des exils qui nous trouvent même chez nous. Comme celui-là. Moi, je prends l'exemple de ceux qui vont à l'école dans une langue qu'ils ne comprennent pas, par exemple. Un poco para ratificar o no sé, para complementar. Pero es por eso que, bueno, es una idea que Walter la ha trabajado, Walter Cohen, amigo en común con Facundo. Por eso Sócrates, cuando llega a defenderse ante los jueces, él dice: yo vengo a hablar como un extranjero, que nunca he estado en este lugar, y la lengua de esta justicia, entre comillas, terrenal, es una lengua que me es ajena. Y tiene que ver con que esa distancia entre lo común y la novedad es la que permite una reinvención del que habla, del que aprende, y una reinvención frente a los demás. Y ojo que, por ejemplo, Sócrates ahí en ese episodio, después cuando se le ofrece arrancarse de la pena de muerte, lo que se le ofrece es irse de su lugar común, ¿ya? Se le ofrece una especie de exilio autoimpuesto, y él renuncia a él precisamente porque, aún siendo extranjero a la manera de ser de la justicia de su polio, digamos, él cree que ese es su lugar y que no puede renunciar a él, aun cuando sea un lugar que lo haya condenado a muerte. Y eso es interesante a propósito de eso, porque cuando Rosine intervenía, cuando Rosine hacía la intervención, yo estaba pensando y decía, bueno, todos nos sentimos, o esa experiencia del exilio de alguna manera la hemos sentido. Yo creo, y ahí me venía también, tú lo acabas de decir, la figura del extranjero, porque en el fondo yo entiendo, yo creo que hay elementos, tanto la experiencia del extranjero, la experiencia del exiliado, la experiencia del inmigrante, de ciertos inmigrantes, no de todos los inmigrantes, que uno puede, digamos, encontrar como elementos comunes a esa experiencia. Y podemos encontrar esto que ustedes, yo creo, más fácilmente estos elementos que yo decía de carácter también emocional, en el sentido más profundo y potente del término, la experiencia, por ejemplo, del desamparo, de la consolación, para las personas que salieron, que fueron obligados a salir de su país y continuaron haciendo un trabajo fuera también, la pregunta, el ejercicio que ellos hacían, el trabajo se transforma también, no solo los intelectuales, sino otras personas, en un espacio de consolación también, la posibilidad de la conversación como en un espacio con encuentro y de sanación también, o al menos de contención. Pero yo me preguntaba, cuando aparecen, aun cuando aparecen estos elementos comunes dentro de estas experiencias, tal vez habría que tener también ahí, hacer estas distinciones, que yo entiendo un poco en la preocupación de Charles, y que también apareció en la mañana, porque más allá de la genealogía o de la historia que nosotros hagamos del exilio y de las fronteras que nosotros tenemos hoy, ocurre que hoy día vivimos en el mundo, hoy día hay ciertos
las problemáticas, digamos, del mundo, de nuestro mundo hoy, son problemáticas en donde, aun cuando la frontera sigue siendo esta experiencia también, una manera de vivir o de vivenciar el tiempo, una condensación del tiempo y el espacio, un espacio simbólico, nosotros tenemos fronteras concretas también que por ejemplo, están haciendo, provocando sufrimiento todos los días, la frontera y el levantamiento de muros. Y es cómo no hacer, buscando estos elementos comunes también, cómo no perder ese elemento propio también, tal vez de esa experiencia del exilio, que permite tal vez entender que hay un proceso de subjetivación política también, que es diferente a los procesos de subjetivación también políticos que se producen en el extranjero, en el inmigrante, y que yo creo que es fundamental, sobre todo cuando uno mira la historia de este fenómeno, cuál sea el lugar desde donde haya sido. Entonces, simplemente... Al menos desde el punto de vista de la filosofía, y también que hayas recordado a Sócrates, es que para el filósofo, eso que se llama el reino, la promesa, eso tiene que ver con, para decirlo con las palabras fuertes de la filosofía, verdad y bondad. Verdad y bondad. Y si hay verdad y si hay bondad, tiene que haber fidelidad. Y Sócrates no puede permitir que se le exilie del lugar que a él le da verdad y bondad. Y ese es el problema. Entonces ahí está el problema. Cuando el filósofo dice no. Entonces la filosofía contradice y revierte todo un mecanismo que lleva a exiliar a la persona humana en un acto criminal. ¿Por qué? Porque lo aísla del lugar que le da verdad y bondad. Ahí funciona algo del arraigo también, ¿no? Ahí está, entonces el arraigo es eso, pero es la verdad. Verdad y verdad. Perdón, la arraigo. Lo que digo que funciona en esta figura que mencionaba Raúl, algo del arraigo, por más que también se puede pensar, ¿no? El arraigo del viajero, ¿no? Hay algo hay una experiencia humana en el arraigo del viajero, un arraigo en movimiento, ¿no? Lo que ella, la experiencia que ella compartió recién, ¿no? Digamos, el arraigo del primer aprendizaje, ¿no? El arraigo de la primera lengua. Para aprender otra lengua tal vez necesito, ¿no? De ese primer aprendizaje que no requirió ni explicación ni evaluación alguna, y sin embargo hoy los técnicos y especialistas en educación están tan convencidos de que hace falta más evaluación, más explicación, y están convencidos de que lo que evalúan es el aprendizaje, cuando todos los que estamos aquí y que hemos pasado o nos dedicamos a la educación también, sabemos muy bien que el aprendizaje es inevaluable, digamos, ¿no? Y forma parte de ese tipo de cosas que se escapan al dispositivo evaluador, ¿no? Con lo cual, bueno, queda siempre abierto. No, solo hay un punto que no sé cuál sería el elemento que moviliza, pero lo que me interesa, uno de los puntos que yo creo que son políticamente muy potentes en la idea de exilio y en la relación con la memoria, es que hay un elemento de pensar el pasado no de manera idealizada, sino haciendo una reconstrucción de las violencias también que implicaron esa situación de exilio, y que volver a las raíces es volver también a una historia de violencia que me hace pensar en una idea de un filósofo camerunés, Fabián Lusibulaga. Él habla sobre la memoria vigilante, y es esta idea de hay que volver y reconstruir la historia sin idealizarla, y esa reconstrucción del pasado es lo que va a permitir una construcción del futuro, no como utopía que no tiene lugar, sino como algo que realmente puede pasar y que va a prevenir las violencias del pasado. Sí, nosotros, Raúl tiene que partir en este momento, pero a mí me parece interesante. Sí. Antes de que se vaya, un segundito quería decir. Sí, pero sería interesante porque yo creo que, Celina, yo creo que Facundo ha tocado un elemento clave para esa persona. Una cosita, Raúl, por la pedagogía.